Bien. Muy bien. Entonces, la presentación también ya está en su celular. Si en caso no lo pueden ver acá, pueden ir siguiéndome la clase con su celular para que sea mucho más productivo para ustedes. Ya les dije que en la gran parte de los temas que vamos a llevar, yo lo voy a exponer con el único objetivo de que ustedes se lleven lo más puntual y lo más claro que se les va a preguntar, lo que hemos quedado el primer día, ¿recuerdan? Y ya interiorizado a través de libros depende de ustedes, ¿de acuerdo? Y obviamente lo vamos a llevar también a la práctica. Muy bien. Ustedes ya lo saben. ¿Por qué se está llevando este tema de amenaza de parto pretérmino? Y en algunos libros dice amenaza de parto prematuro. La nomenclatura a día de hoy es amenaza de parto pretérmino, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque justamente la amenaza de parto pretérmino, en esta introducción les quiero demostrar que representa el 35% de las muertes fetales en general, de las muertes de recién nacido, ¿de acuerdo? Si ustedes engloban a los recién nacidos y la mortalidad de los mismos, del 100%, el 35% corresponde como complicación de un parto pretérmino. En pocas palabras, de 100, 35 llegan a fallecer, ¿me entienden? Entonces, si tienes un parto pretérmino de 34, probablemente si no haces las cosas adecuadamente, vaya a fallecer el recién nacido, ¿se entiende? Por esa situación es importante y por esa situación está como primer tema para ustedes. Muy bien. La clasificación, olviden los demás libros, esta es la clasificación, ¿de acuerdo? La clasificación del parto pretérmino. Entonces tenemos pretérmino extremo, muy pretérmino y los tardíos. El pretérmino extremo, aquel que está por debajo de las 28 semanas, 28 a 32 semanas y por encima de las 32 semanas hasta las 37. ¿De acuerdo? En los hospitales en Bolivia dicen hasta las 36.6. Entonces ahí vamos a corregir para nosotros. Un día no nos va a afectar. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué es amenaza de parto pretérmino? La respuesta es aquella situación que se caracteriza por la presencia de actividad uterina y modificaciones cervicales, eso está más adelante en las diapositivas, que se suscitan durante el embarazo por encima de las 20 o 22 semanas, en dependencia de la escuela de ginecología, usted dice que vayamos a llevarlo, hasta antes de las 37 semanas de embarazo. ¿De acuerdo? Esa es la definición de amenaza de parto pretérmino. Discúlpeme, por favor, alguien se insiste. Hola. Hola, le escucho. Sí, síguele hablando. Ya. Mañana puedo pasar entonces, ¿no? Depende de ustedes. Entonces, parto pretérmino es aquella situación donde existe actividad uterina y modificación del cérvix uterino que se presenta durante el embarazo por encima de las 22 semanas hasta antes de las 37 semanas, ¿de acuerdo? Hasta antes de las... ¿No van a repetir? 37 semanas. Por si acaso, ya les dije, lo que yo les digo les van a preguntar, nada más, ¿de acuerdo? Y su clasificación, entonces está en prematuro extremo, muy pretérmino y pretérmino moderado o tardío. ¿De acuerdo? Esta es la nueva clasificación en la nomenclatura del 2022. ¿De acuerdo? Que ha sido identificada por el Instituto Nacional de Perinatología aquí en Sudamérica, bueno, en América, que le corresponde a México en este caso. Entonces, 28
28, 32, 32, 37. Fácil, ¿verdad? Desde las 22 hasta las 28, extremo. Desde las 28 a las 32, muy pretérmino. Desde las 32 hasta las 37, pretérmino moderado o tardío. ¿Comprenden? Y esta clasificación todavía sigue en algunos libros, como el de Carvajal. ¿Comprenden? Dice que el prematuro es extremo cuando está desde las 22 hasta las 28 semanas. ¿De acuerdo? Le pone como muy pretérminos de las 28 a las 32 y pretérmino moderado tardío desde las 32 a las 37. ¿De acuerdo? En su orden de frecuencia, evidentemente, ¿dónde presentamos o observamos más partos pretérminos? Al final del embarazo, casi entre las 32 y 37 semanas. La morbimortalidad, ya les dije, 35% de los casos de muerte en recién nacidos, como lo estamos estudiando. Factores de riesgo. Cuando hablamos de factores de riesgo, yo ya no les voy a exponer, y ustedes tampoco deben exponer, factores de riesgo maternos, fetales, ovulares, tabaquismo, que ha caminado mucho y más cosas. Ustedes tienen que aprender y conocer los factores de riesgo sacados de revistas científicas y artículos como estos que les identifiquen el índice de confiabilidad, o sea, que demuestre con evidencia médica que estos factores de riesgo son reales. ¿Me entienden? Porque en algunos lugares veo que presentan sus diapos tabaquismo y demás. ¿Es un factor de riesgo? Sí. ¿Significativo? No. ¿Me entienden? Entonces acá señalamos los factores de riesgo específicos maternos que están relacionados específicamente con el sobrepeso, la obesidad y también la relación de la edad materna. Entonces cuando alguien te pregunta, ¿qué factores de riesgo una madre? Que fume, que sea obesa, las edades más extremas de la vida, por debajo de los 20, por encima de los 35 años, ¿de acuerdo? Y la etnia, imagínense, tiene un 95% de confiabilidad en su relación con la etnia afro-caribeña. Antecedentes médicos. Bueno, chequen esta. Factores de riesgo médicos para la paciente que tenga enfermedades periodontales, o sea, periodontitis. Y a ser sinceros, cuando ingresan a los hospitales, estas pacientes nunca le hacemos la revisión odontológica, no solicitamos interconsulta. Pero evidentemente la relación es alta. ¿Pueden checar cuánta es? Con su índice de confiabilidad. Riesgo relativo de 1.6. ¿Han llevado estadística? Porque tal vez les ¿han llevado o no? ¿Sí? Miren, dice riesgo relativo de 1.6. ¿Qué quiere decir? Si lo redondeas va a ser 2. ¿Qué quiere decir? Que es 2 veces más probable que ella sí le pase un parto pretérmino. Eso quiere decir. ¿Me entienden? Entonces, a partir de ahora, tienen que entender que la revisión de las pacientes obstétricas es integral. Su índice de confiabilidad igual al 95%. Por eso están todas expuestas acá. Entonces, ya tenemos factores de riesgo maternos, tenemos factores de riesgo que están relacionados con antecedentes médicos, enfermedad periodontal. Cirugías cervicales. ¿Qué quieren decir cirugías cervicales? En el cérvix uterino muchas veces por antecedentes, ya sea de cáncer preinvasor o cáncer netamente dicho o in situ, se realiza en algunos casos conizaciones, ya sea con asa de Lieb o ya sea directamente con el bisturí. ¿Qué quiere decir conización? Que si tenemos en el cérvix un área que está comprometida con cáncer, con el asa de Lieb le hacemos la exéresis o directamente con el bisturí. Entonces estamos quitando un espacio del cérvix y eso es un antecedente para parto pretérmino. ¿Me entienden? Cirugías cervicales, vaginosis bacteriana. La mayoría de las pacientes, incluidas ustedes, tiene una flora bacteriana importante, sobre todo bacilos de Doderlein, que hacen que la vagina siempre tenga un pH ácido. Y en algunos casos también tienen bacterias. Es muy frecuente encontrar a estafilococo, a Escherichia coli, pero como si su sistema inmune es normal, en este caso para ustedes,
no coloniza esta bacteria y por tanto no pasa nada. Pero ¿qué sucede en el embarazo? Las defensas bajan, ¿verdad? Y estas pacientes que ya tenían a Escherichia coli y demás bacterias ya presentan flujo. Por esa razón todas las pacientes embarazadas tienen flujo, porque estas bacterias que estaban comúnmente ahí dentro ya la empiezan a colonizar, y cuando empiezan a colonizar, o sea, crecer, causan una infección, y cuando tienen una infección tienen flujo amarillo, verdoso, gris, con olor fétido y demás situaciones. Y estas es factor de riesgo porque estas bacterias producen un mecanismo inflamatorio directamente y pueden causar por tanto ruptura de las membranas amnióticas. ¿Me entienden? Antecedentes obstétricos como factor de riesgo, un antecedente de parto pretérmino anteriormente, ¿de acuerdo? El tiempo de embarazo mayor a 16 semanas y la insuficiencia ísmico-cervical es otro factor de riesgo. ¿Qué es insuficiencia ísmico-cervical? La paciente no necesariamente presenta dolor, sino que su cervix no es competente. Ya casi al término del embarazo de 32 semanas, ese cervix empieza a abrir. Y no necesariamente es trabajo de parto, sino que no es competente, ¿me entienden? Se empieza a dilatar. Y obviamente podría expulsar al producto sin ningún problema. Y obviamente antecedentes de tipo fertilización in vitro, embarazos gemelares y un diámetro del cervix disminuido por debajo de 25 milímetros. ¿Cuánto mide el cervix normalmente? 3 a 4 centímetros. ¿Cuánto mide el cervix? 3 a 4 centímetros. Y si mide menos de 25 milímetros, es un factor de riesgo. ¿De acuerdo? Si es un embarazo gemelar, es un factor de riesgo. ¿Me entiendes? Cuando vayamos entonces a los riesgos como antecedente médico, que tenga infecciones periodontales, factor de riesgo. ¿De acuerdo? Que tenga antecedentes de conolips o conizaciones por antecedentes de cáncer, factor de riesgo. Insuficiencia cervical, factor de riesgo. Antecedente de que ya tuvo un parto pretérmino, factor de riesgo. ¿Cuánto más aumenta? 6 veces más. Imagínense. Está diciendo que si tuvo ya un parto pretérmino, tiene el riesgo de tener 6 veces más el riesgo de otro evento. Claramente lo dice ahí. ¿Comprenden? Entonces son los factores de riesgo que ustedes, como ya estudiantes del último año, tienen que entender y exponerlo. No es lo mismo causa directa que factor de riesgo. Y si alguien les enseña lo contrario, les va a pasar y le dicen: aquí está, así se maneja, así se expone, así se dice. ¿Entienden? La fisiopatología. ¿Qué pasó? ¿Están durmiendo ahí atrás? Nadie me debía dulces, chicles. ¿Quién me debía? Son colds. Muy bien, en la fisiopatología hablamos de estas palabras claves que se las he escrito: inflamación, infección, hemorragia, distensión uterina, estrés en cuanto a la regulación inmunológica. Todas estas van a traer como consecuencias que exista una irritación a nivel de las membranas amnióticas y fetales, y estos van a traer como consecuencia la activación de todo el mecanismo fisiopatológico con liberación de interleuquinas, oxitocina, prostaglandinas y todos los mediadores químicos que se van a relacionar con la infección. La oxitocina en este caso producto de la irritación de las membranas, que van a hacer que poco a poco estas se vayan a contraer en relación a la musculatura uterina. ¿Me entienden? En este cuadro está mucho mejor. A ver, cuando existe un antecedente de infección, como habíamos hablado de vaginosis bacteriana, la infección más frecuente en la mujer embarazada es la vaginosis bacteriana, ¿de acuerdo? Cuando hay un antecedente del mismo, esta produce irritación a nivel local y en las membranas también. ¿Cuántas membranas tiene el amnios? Tiene 5. Y el corium tiene 3. Justamente entre la segunda y tercera membrana se encuentran estructuras que le dan sostén al mismo, que son colágeno, ¿de acuerdo? ¿Y qué hace esta infección producto de la liberación de interleuquinas o interleucinas, como quieran decirlo? Estimula la liberación y activación de colagenasas. ¿Y qué hacen las malditas colagenasas?
Pues metabolizan el colágeno. ¿Y qué pasa cuando se metaboliza el colágeno? Se rompe la membrana amniótica. ¿Me entienden? Y cuando se rompe la membrana amniótica o al mismo tiempo la está irritando, ¿qué hace? Libera prostaglandinas. Y cuando se libera prostaglandinas, ¿qué sucede? El útero se contrae. ¿Comprenden? ¿Y por qué entonces les damos? Bueno, y esa es la razón es la razón por la cual le damos a este tipo de pacientes antiinflamatorios no esteroideos de tipo indometacina. ¿Por qué? Porque son antiprostaglandínicos. ¿Me entienden? ¿Están durmiendo? Vamos a arrojar la cabeza. Entonces, es lo que sucede. ¿De acuerdo? Ahora bien, cuando existe también sangrado, porque la paciente puede presentar sangrado, igual produce irritación en las membranas oculares. Cuando digo membranas oculares me refiero a corion y amnios, ¿me entienden? Igual las produce. Y por tanto, igual todo este mecanismo, ya sea infección, ya sea inflamación, ya sea sangrado o ya sea dolor, Damaris, no te duermas, hace que se liberen las prostaglandinas. Te he visto los ojos. ¿Me entienden? ¿Sí? Muy bien. Métodos predictivos, porque al final vamos a hacer un esquema acá del tratamiento para que puedan entender una consolidación del mismo. ¿De acuerdo? Cuando te dicen diagnóstico, bueno, la determinación de fibronectina es un método diagnóstico para identificar que haya sucedido una ruptura prematura de membranas. Pero acá, en amenaza de parto pretérmino, es un método predictivo. ¿De acuerdo? ¿Qué es la fibronectina fetal? Es una glicoproteína que generalmente está presente en el líquido amniótico relacionada con la producción del riñón fetal y que cuando se ha roto la bolsa amniótica la podemos identificar. ¿Me entienden? Tomamos una muestra de canal vaginal del mismo líquido y si está presente nos va a decir el porciento de riesgo de que se suscite un parto pretérmino. ¿Comprenden? Facilísimo. El ángulo útero-cervical en ecografía. Esa no se ve bien acá, pero en su celular se ve bastante bien. El cervix ya se mide de 3 a 4 centímetros y en la ecografía nosotros identificamos una línea sagital, en este caso del cervix, y una línea de la pared inferior anterior del útero. Identificamos si el ángulo es menor a 90 grados o mayor a 90 grados. Si es menor a 90 grados, evidentemente te está diciendo, miren acá, este es el cervix. Si es menor a 90 grados, significa que la cabeza no se va a salir porque no está comprimiendo el orificio cervical interno para salirse directamente, ¿me entienden? Aquí está el cervix y aquí está la cabeza. Entonces, no hay riesgo. Sin embargo, si es más de 90 grados, como la segunda imagen, significa que fácilmente se puede salir. Entonces el riesgo aumenta. La longitud cervical, la que se mide, ¿cuánto mide? Normalmente 3 a 4. ¿Cuánto debe medir para decir que el riesgo? Menos de 25 milímetros. Y aquí están percentiles. Vemos en este cuadro que puede identificar justamente la longitud del cervix, que tiene mucho más riesgo cuando mide, por ejemplo, de entre 12, 14, 16 y demás. Y disminuye cuando se encuentra ya por encima de los 4 centímetros. Checa la imagen. Y justamente en el percentil 90 se encuentra el valor de 45. Y ustedes dirán, ¿qué está hablando? ¿Por qué percentiles? ¿Por qué los cuadros? Porque cuando ya estén ustedes en el hospital, se presenta de esa manera. ¿Me entienden? No hay, mi mamá me dijo que si mide menos de 4, no existe eso. Ustedes tienen que demostrar con evidencia. O sea, esto ya es exposición para usted, ¿me entienden? Por eso es que a partir de último año ustedes hacen una gran revisión de artículos para hablar con propiedad, con evidencia médica. ¿Comprenden? ¿Me entienden? ¿Cuánto es el percentil normal? A ver, uno de ustedes, en cualquiera de los casos. De 10 a 95, ¿sí o no? Cuando está por debajo de 10 es un factor de riesgo, ¿verdad? Y ustedes pueden observar fácilmente que ahí se encuentran parámetros normales siempre y cuando mida más de 4 centímetros de cervix.
final va a ser el resumen, no se preocupe, no se exija. Más factores de riesgo que no nos interesa en este momento. Y la prevención antes de hacer el tratamiento. Tenemos en la prevención el uso de progesterona micronizada, ¿de acuerdo? El cerclaje en caso de impotencia, incompetencia cervical y el cultivo de hisopeado vaginal que se hace en la semana 24. En nuestros protocolos no lo hacemos, por si acaso, pero debería hacerse. La Sociedad Española de Ginecología Obstetricia enmarca claramente que se debe hacer un hisopeado vaginal a toda mujer de 24 semanas para adelante, porque probablemente encuentres ahí un estafilococo, un estreptococo, etcétera, y le vas a dar un tratamiento específico. ¿Me entienden? Nosotros no lo hacemos, deberíamos hacerlo. Muy bien. Entonces, todo paciente que tiene factores de riesgo, dele progesterona. No pasa nada, no sucede nada. ¿De acuerdo? Eso es progesterona exógena. ¿Cuánto le damos? 200 miligramos, 2 veces al día, ya sea vía oral o endovaginal. ¿De acuerdo? ¿Por qué la progesterona? Porque la progesterona endógena, ¿qué es lo que hace? Establece un periodo de quiescencia miometrial. ¿De acuerdo? Hace que el útero durante la gestación no se vaya a contraer. Eso es quiescencia. Eso es lo que hace la progesterona endógena. ¿Dónde se produce la progesterona en un primer momento? Ya no han puesto sus nombres, no les pregunto. ¿En dónde se produce en un primer momento la progesterona? En el cuerpo lúteo. Y después, no deberías grabar, la vergüenza. En el cuerpo lúteo primero se produce la progesterona y luego en la placenta, ¿verdad? ¿Sí o no? Perfecto. ¿En qué semana? Eso es pregunta válida. Entre la semana 7 al 9, doctor. ¿Me entiendes? ¿Dónde se produce primero la progesterona? En el cuerpo lúteo. ¿De acuerdo? Ahí ella lo está produciendo para mantener el embarazo. Pero ya cuando se desarrolla la placentación, entre la semana 7 a 9, la produce la placenta. ¿Cuál es el objetivo de esta progesterona? Establecer un periodo de quiescencia miometrial, ¿de acuerdo? Para que el útero no se vaya a contraer. Estoy hablando muy fuerte. ¿Qué más establece? Tiene receptores en el cérvix para que mantenga la firmeza del cuello uterino. ¿Me entienden? Hace que ese cuello siempre esté firme. Porque cuando digo firme, allá atrás se ríe. ¿Qué pasa? Se emociona, ¿no? Qué raro. Distraen la clase. En fin. Todo te digo, no sé qué grabar, hermano. Los amigos son lados. Entonces, el cérvix mantiene su firmeza por acción de la progesterona también. ¿De acuerdo? Permite que todos los ligamentos de suspensión del útero que expuso acá el compañero Gabriel, que todos los ligamentos que suspenden al útero, ¿de acuerdo? Y los niveles de la enzima permitan una mayor expansión porque se vuelven más laxos, ¿de acuerdo? Pues por eso es que el útero tiene más espacio y cuando ya no hay progesterona vuelven a subir porque vuelve su tensión normal, ¿comprenden? Entonces, la relación de producción de progesterona puede ser disminuida, sí, y por esa razón en pacientes con factor de riesgo se les da progesterona, sin miedo. ¿Cuánto dije? 200 miligramos cada 2 horas. Magnífico, sin miedo, no pasa nada. En caso de que sea una incompetencia, cerclaje. ¿Qué es cerclaje? Significa que hacemos unos puntos para evitar que el cérvix se abra, ¿me entienden? Agarramos hilos específicos para amarrar el cérvix y se abra. Hacemos un muñón por técnicas específicas. Una de ellas se llama técnica de McDonald, ¿de acuerdo? Para que no exista mayor apertura del mismo y pues tenga el factor de riesgo sea inversamente proporcional. Y el cultivo de hisopeado vaginal entre las 24 a 27 semanas para detectar que no hay un bicho feo por ahí y si sí, le damos tratamiento.
Muy bien. Definiciones básicas ahorita las vamos a hacer. Etiopatogenia ya hemos hablado. Factores de riesgo también. Más factores de riesgo. Medicamentos de elección, ahorita lo vamos a ver, porque vamos a hacer el tratamiento acá. Bla, 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 bla. Listo. ¿Qué es lo que tienen que saber de todo esto? De todo el show que les di, de todo el drama. ¿Qué es lo que quiero que sepan? ¿Qué es lo que tienen que saber? Fácil, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Verdad? ¿Qué van a hacer? ¿Qué tienen que hacer? Y así vamos a ir repasando. Tenemos tiempo todavía. 10 minutos tenemos. ¿Por qué está corta la clase? En cuanto al manejo, siempre, en cualquiera de los casos de hospitalizaciones, internación, medidas generales, uso de soluciones, medicamentos, estudios complementarios, otros. ¿De acuerdo? Ustedes que van a ir a los centros de salud, hospitales y demás. Así es como se hace el manejo. ¿Sí? Muy bien, apágame el data show. Apaga. Por favor. Muy bien, entonces, ¿qué es parto pretérmino? Es aquella que se presenta durante el embarazo por debajo de las 37 semanas, pero mayor a las 22 semanas. ¿Fácil? Sí. Fácil. ¿De acuerdo? Su clasificación de 22 a 28, de 28 a 32 y de 32 hasta las 36,6 en Bolivia. Sí. 37 como estaba acá. Pero un día no pasa nada. ¿De acuerdo? ¿Qué tiene que suceder? Actividad uterina y modificación cervical. ¿De acuerdo? ¿Cuánto dice el libro? Y el mismo Hans Céspedes también, y el Carvajal, 6 contracciones en una hora, que sí o sí modifiquen el cervix. 6 contracciones en una hora, que sí o sí modifiquen el cervix. ¿Qué es modificación del cervix? Que causen dilatación y borramiento. ¿Hasta cuánto? Máximo 50% de borramiento y 2 centímetros de dilatación. ¿De acuerdo? ¿Máximo cuánto? 50% del borramiento del cervix y 2 centímetros de dilatación. Y si supera eso, doctor, si supera eso ya se llama trabajo de parto pretérmino, ya no es una amenaza. ¿De acuerdo? Entonces, hasta 52 centímetros, amenaza de parto pretérmino. Por encima del mismo, trabajo de parto pretérmino. ¿Se entiende? Y el trabajo de parto pretérmino ya no lo detenemos, por si acaso, dejamos que siga. Valoramos si va a ser cesárea o si va a ser parto. ¿Me entienden? Factores de riesgo ya los han observado ustedes acá. Los mismos que son maternos, médicos y evidentemente los que están relacionados con los extremos de la vida y demás. Dentro de las causas, algunos factores de riesgo señalados directamente por infecciones, inflamaciones y demás, que se señala en la fisiopatología. ¿Me entienden? Perfecto. Entonces ahora vamos al manejo. Internación. Entonces la paciente se interna. 2. ¿Qué sigue? Medidas generales. ¿Qué se debe hacer en las medidas generales? 1. Reposo absoluto. Está bien, vamos a también tomar en cuenta eso. ¿De acuerdo? Entonces, si algún día ustedes hacen su... Ustedes van a hacer, no van a hacer. Van a hacer ustedes su... ¿Cómo se llama esto? Su defensa de pregrado, de grado. Bueno, hacen los dos, ¿cierto? Entonces tienen que hacer así, igualito escriben, ¿verdad? Entonces, internación médica general no es primero control de signos en este caso. Primero reposo, la paciente está en reposo absoluto. Luego viene control de signos vitales, ¿de acuerdo? De la madre. Por el factor de riesgo y ser un alto riesgo obstétrico, por eso se pone ARO, alto riesgo obstétrico, es cada 3 horas, aquí en cualquier lugar de los países. ¿De acuerdo? Debemos hacer monitorización fetal.
o sea, registro cardiotocográfico, ¿me entienden? ¿Qué más se debe hacer en esos casos de las medidas generales? ¿Alguien quiere aportar? Canalizar un avión, ¿no? Canalizar un Vamos avión. por orden. Vamos a decir, primero medidas generales, luego vienen soluciones. La posición, ¿de acuerdo? La posición es importante en una gestante. ¿Cómo debe estar? 45 grados la cabecera, en decúbito lateral izquierdo para evitar el efecto boceiro en una gestante. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las medidas generales. Generales. ¿De acuerdo? Ay, me estaba olvidando algo. Y evidentemente, si vamos a atender un parto, vamos a indicar la dieta. Si en el caso vamos a tratar de que la paciente siga con su embarazo, necesita blanda. ¿Me entienden? Si la vamos a interrumpir, probablemente sea dieta líquida si va a ser por parto vía vaginal. Y si va a ser cesárea, pues nada, cero, NPO. Entonces ahí dejamos abierto la dieta. El tercer paso son las soluciones. O sea, la vía. ¿De acuerdo? Podemos utilizar expansores de volumen como el Ringer lactato, o si no tenemos ella, la solución fisiológica, 0,9%. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué es importante las soluciones? Antiguamente, bueno, no tan antiguamente, en algunos libritos ya pasaditos mencionaba que la administración de soluciones hacía un golpe de agua para disminuir la actividad del útero. A día de hoy no ha sido evidenciado al 100%. ¿De acuerdo? Por lo cual solamente colocamos ya sea el Ringer lactato, puede ser para 12 horas, o la solución fisiológica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y no puedes colocar pase golpe de agua? Sí, antes se colocaba, doctor, pero ahora ya no, porque no tiene una evidencia certera de que sí funciona. ¿De acuerdo? A menos que si salga uno mañana, pues cambiamos de opinión. ¿De acuerdo? Entonces, ese es en el tema de soluciones. ¿Qué más podríamos hacer acá? ¿Qué se le hace a un prematuro? A un pretérmino. Neuroprotección en las soluciones. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a poner 3 medicamentos. Vamos a pasarnos un poquito, no se estresen. Neuroprotección. Eso no está en su libro, por si acaso. Neuroprotección con el famoso sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio. Dosis, las mismas que utilizamos para preeclampsia y eclampsia, que vamos a ver más adelante. ¿De acuerdo? 4 gramos. Bueno, ¿estamos bien? Hay que administrarle 4 gramos específicamente para solventar una neuroprotección. ¿De acuerdo? Para que el parto no sea muy tórpido para el feto en este caso. ¿Qué más indicamos en este caso? Y al mismo tiempo, por si acaso, el sulfato de magnesio antes era considerado como un tocolítico. ¿De acuerdo? O sea, se utilizaba en el parto pretérmino específicamente, pero ahora se lo utiliza más para neuroprotección, en esa dosis. Ahora, si utilizamos más, 10 gramos, por ejemplo, 1 gramo por hora, y eso es para preeclampsia y eclampsia y demás cosas. ¿Me entienden? En segundo lugar, tenemos que utilizar los tocolíticos. Nosotros tenemos nifedipino en el público, pero de elección es el ritodrine. Precio del nifedipino, 50 centavos. Ritodrine debe estar como 800 bolivianos. ¿Me entienden? Entonces, por eso los seguros públicos no lo pagan. El nifedipino, por tener un mecanismo de bloqueo, es un anticálcico, evita que el útero se contraiga más. Y cuando se le da, se le administra 10 miligramos. ¿Recuerden cuántas dosis? 3 a 4 dosis. ¿De acuerdo? Y se puede seguir luego con 10 miligramos cada 8 horas. O podemos administrar en un segundo caso 20 miligramos, igual 3 a 4 dosis, y continuar con 10 miligramos cada 8 horas, en dependencia de la respuesta de la paciente.
El ritodrine podemos administrarlo por vía directamente, también para detener el parto. ¿De acuerdo? Parto preterno. ¿Qué más tenemos que realizar en este caso? Bueno, pues si ha sido una... le van a sacar foto más adelante. Si han sido, por ejemplo, una bolsa rota y ha perdido líquido y está más de 12 horas, vamos a considerar el uso de antibióticos. Voy a colocar aquí considerar, porque ustedes pueden sacarme una foto y subirlo por ahí. Y van a decir, ¿cómo antibiótico en parto por término? Es considerar. Si la bolsa se ha roto hace más de 12 horas, pues tienes que usar antibiótico. Y si no, no. ¿De acuerdo? Si hay antecedente, obviamente, de infección, también. Porque si no, la bacteria que puede causar o la infección, una corioamnionitis. Y eso es horrible para la mamá y para el feto. Perfecto. Utilizamos todo ello. Y algo muy importante que estoy colocando acá, la maduración pulmonar. ¿Qué pasó? Tienes tosiendo tanto. Maduración pulmonar. ¿Con qué maduramos? ¿Qué es maduración pulmonar? Es la administración de betametasona o dexametasona o hidrocortisona, cualquiera de esos 3 corticoides, ¿de acuerdo? Por vía intramuscular, cuyo objetivo es que los alvéolos tipo 2 vayan a formar más surfactante pulmonar y evitar así el colapso del mismo. ¿Me entienden? Entonces tenemos a la betametasona, tenemos a la dexametasona y tenemos a la hidro. Estas son las que más usamos. De esta su dosis, 12 miligramos cada 24 horas, ¿de acuerdo? Por 2 dosis. De esta 6 cada 12 horas por 4 dosis. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó? Entre la semana 28 a la 34. ¿Perdón? Ya. Por si acaso, la maduración pulmonar, internos, ¿cuándo se hace maduración pulmonar? En todo parto por término factor de riesgo. ¿Entre qué semana? Te van a preguntar. Dices 28 a 34. Si vienes a mi hospital te van a preguntar de marco esas. ¿De acuerdo? ¿Y cuáles son las de elección? Betametasona, dexametasona. ¿Qué hacen? Estimulan liberación de, formación de surfactante. ¿En dónde? En los alvéolos tipo 2, alvéolos tipo 2. ¿Para qué? Para que no colapsen, obviamente, los mismos alvéolos. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos todo eso. Tenemos soluciones, medicamentos y otros. ¿Qué hacemos en otros? Todo lo que se refiere a laboratorios. Aquí vamos a solicitar laboratorios para la paciente. Vamos a solicitar ecografías. ¿De acuerdo? Y nada más. Entonces, en laboratorios, si la voy a operar, voy a pedir hemograma completo, hemograma de grupos sanguíneos y VIH. Si tengo antecedente de infección, un leucograma, etc. Y en la ecografía, si voy a esperar todavía que siga el parto, voy a estar para el día siguiente una ecografía obstétrica, longitud cervical para ver si el cervix es corto o no, ¿me entienden? Y demás. Todo lo que se me ocurre. Si estoy notando que eventualmente hay una periodontitis brutal, voy a pedir interconsulta con odontología y demás situaciones. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el medicamento de elección para el parto por término? De elección. El ritodrine. ¿De acuerdo? En el privado lo utilizan, ¿entienden? Y en el nuestro, nifedipina. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿se puede utilizar indometacina? En los casos ya más precoces de embarazo, sí, pero solamente hasta la semana 32. Dime. La dosis del ritodrine. 100 miligramos. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, se puede utilizar indometacina hasta ciertos puntos del embarazo término 32, sí, porque más adelante lo que hace la indometacina es un cierre precoz del ductus venoso. Lo cierra. ¿Y qué es el ductus venoso? Es el cortocircuito de la circulación fetal. Hace que más rápido vaya el flujo sanguíneo, pues no más rápido, sino que disminuye el tiempo de traslado del flujo sanguíneo, ¿verdad?
Entonces, existe una asociación de indometacina, cierre precoz del ductus venoso, cuando se utiliza el mismo ya por encima de la semana 32. ¿Comprendes? Ah, pero hay algo también, ojo, salió recientemente. Por eso es importante que ustedes lean mucho. El uso de la betametazono o cualquier corticoide para maduración pulmonar tiene una relación específica que estos niños que utilizan este tipo de corticoides con un déficit neurológico entre el segundo y tercer año de vida, ¿me entienden? O sea, tienden a adaptarse en relación a, ¿cómo se llama?, al aprendizaje con un coeficiente menor del 75% en relación a los niños normales, ¿me entienden? Al resto de los demás. En pocas palabras, asocia a la betametasona que los niños que lo han utilizado, bueno, los médicos que hemos utilizado esto, las mamás, estos niños tienden a tener un déficit neurológico de aprendizaje entre el segundo y tercer año de vida. ¿Comprende? Pero el riesgo-beneficio. Riesgo-beneficio, ¿qué hago? ¿Uso o no uso? Es en dependencia. Riesgo-beneficio. Por eso solamente está indicado hasta la semana 34, entre la 28 y 34. ¿Lo he anotado? Sí, aquí está. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas? Yo sé que quiere quedarse más, pero no puede ser así. Nos hemos pasado 5 minutos y ya Cristian me está mirando enojado. ¿Cómo es? ¿Dudas, preguntas? Bueno, escúchenme. Tienen que revisar el libro primero, tener una lectura rápida. Luego tienen que revisar las diapositivas. Les voy a pasar un artículo novedoso al respecto de este tema. Y luego consolidan, ¿de acuerdo? Eso es importante. Si no, no sirve, se te va a ir. Te vas a quedar mal en el internet. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes, no? Quédese el grupo. Ah, no, 50 centavos son 6 centavos. Tienen que quedarse el grupo. Luego el grupo de Iván y ustedes también para coordinar. Muy bien, muchachos, tienen sus 50 centavos.